Debemos aprovechar entonces el tiempo que nos da para poder aprender, más que memorizar, confiar en lo que Dios dice en su palabra, eso es importante. Ese es el fruto, ¿no? Porque nuestra confianza es en Dios. Nosotros estábamos avanzando en Isaías, ¿cierto? Tratando de cubrir el capítulo completo, y habíamos quedado en la reunión anterior y la anterior a ella, hicimos una reflexión sobre lo mismo en Isaías 55, ¿cierto? Y yo quisiera volver un poquitito antes al 54. Versículo 1 al 15, vamos a hacer la pequeña reflexión de esto. Y bendito sea el Señor, no por su palabra, ¿cierto? Que nos manifiesta su misericordia a través de la conversación que hay en ella. Bueno, usted sabe que el 54 llama al Señor a alegrarse, ¿cierto? A una mujer que no paría hijos, ¿cierto? ¿Quién sería esta mujer, cierto? Digo yo, por lo que leí y comprendo, que es la ciudad de Jerusalén, que sus hijos siempre fueron asolados, muertos, en las asolaciones que venían por causa de sus pecados y idolatría, que ya en los capítulos anteriores Isaías describió, ¿cierto? Nosotros lo hemos estudiado. Pero ahora, ¿cierto? El Señor está hablando también en 52, dijo, despiértate, vístete de fortaleza, Sión, vístete de ropa de hermosura, ¿cierto? En el 52. Y estoy saltando el 52 para ahora volver a decir que a alguien le está diciendo que despierte o que se alegre, ¿cierto? En el 52 decía, despierta, despierta, vístete de fortaleza, Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate de Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. O sea, se acabó tu esclavitud de los demás pueblos. Y aquí en el 54.1 dice, alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tienen, que de la casada, o de la que tiene marido, como dice la versión. Entonces, este texto, ¿qué significa? ¿Cierto? ¿Qué significa este versículo? Que Dios está trayendo, hay una mujer estéril que no tenía hijos. ¿Por qué no tenía hijos? Porque no tenía marido. ¿Qué había hecho el marido con ella? La había repudiado. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores Dios habla que la había repudiado a Israel, a Jerusalén? La cuarta, ¿qué de la carta de repudio que yo había mostrado le dice? Entonces esta mujer estaba como mujer estéril, no tenía hijos. ¿Por qué? Porque constantemente estaba en asolaciones. Pero dice, alégrate ahora, ¿cierto? Alégrate. Da voces de alegría, dice, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los de la dejada que los de la casada. O sea, la que no tenía marido, la que estaba, ¿cómo se llama?, sin marido y repudiada, ahora se llena de hijos, más que la que tuvo en su tiempo hijos, ¿cierto? Es un ejemplo, no me pregunten quién es la casada y quién es la no casada. Aquí es un ejemplo que se da. Más o menos, la que no tenía hijos, la que estaba abandonada, ahora se llena de hijos, ¿cierto? Y dice, tiene más hijos que la casada, es algo como extraño, dice, ¿cómo que la que no tiene marido se llena de hijos? Porque mira lo que va a pasar, verso 2, ensancha el sitio de tu cabaña. ¿Usted ha hecho alguna vez una ampliación en su casa, no? Generalmente, ¿para qué se hace la ampliación? Generalmente un hijo cuando se casa y uno lo quiere ayudar para que tenga la suya propia, te dice, mira, y a hacerte a continuación de una pieza con tu familia, o un segundo piso. Porque y cuando uno tenía más hijos tenía que hacer otro pabellón más para ellos recuperar estar ahí, ¿cierto? Es un ejemplo tan sencillo y a veces tan difícil lo hacemos para comprender, pero es eso. Si te dice, ensancha tu habitación, es porque Dios le va a dar hijos, ¿cierto? Van a venir hijos a ella, ya no están más asoladas. De hecho, la voz de la risa de los niños es alegría
se ve alegría en la casa, ¿cierto? Y dice, sacha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tu estaca, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, o sea, alrededor, o a izquierda y derecha, ¿cierto? Solamente. Y tu simiente heredará gentes. Ojo, heredarán las gentes y habitarán en ciudades asoladas, es decir, ustedes van a habitar en las ciudades extranjeras, que serán asoladas en el fondo, ¿cierto? Y dice, no temas, que no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada, antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad. ¿Qué hizo Israel en su mocedad? ¿Cómo se comportó? Algo hizo que su marido la repudió. Se fue tras otros maridos, los Baales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la canción de Oseas? De la profecía de Oseas, que la mujer, que Israel es como una mujer, ¿cierto? Fornicaria, que tuvo que tomar al profeta por esposa, porque así es el amor de Dios por su pueblo, o sea, está casado con una mujer que no le es fiel. Pero a la larga esta historia, como dice, es hermosa porque termina bien. La mujer se da cuenta en el tiempo que el marido, que estuvo con ella siempre, es el que la ama. Y se olvida de los amantes y se queda después con su marido. Esa es la enseñanza de la Escritura. Entonces dice, te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, dice, y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. ¿Por qué fue afrentada? Porque el castigo que Dios le dio es que la dejó sola. Que es como un marido cuando se ve engañado, ¿qué hace con una mujer? La deja. Y eso la toma, eso lo entendemos claramente nosotros, ¿cierto? Bueno, así Dios obró con Israel. Díganme ustedes, ¿cuándo Dios la dejó así a asolación? ¿Cuándo la dio a que tuviera yugo sobre su cabeza? Cuando la entregó cada vez en manos de los pueblos que pasaron por ella. Eran días de lutos por causa de los pecados de su mocedad. ¿Qué eran sus pecados? La idolatría. Y todos los otros pecados que la Biblia describe, entre ellos incluso llegar a esclavizar a los propios hijos de Dios. De los propios hijos de Dios. Entonces dice después, ¿por qué son malos hijos de la desamparada? Que la que tiene marido. Porque dice, porque tu marido es tu hacedor. O sea, ahora tu marido viene a ti y es tu hacedor. O sea, yo puedo hacer que tú tengas más descendencia. A pesar de que todos te den por viudo porque ya no vas a tener más descendencia. Tú que estás estéril, yo te voy a darte hijo. ¿Cierto? Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Ah, qué hermoso nombre. Ese nombre me gusta mucho a mí, porque es como Abraham lo dijo. Abraham dijo, el juez de toda la tierra. Esto lo dijo Abraham, así se refirió a Dios. Se refirió a nuestro Dios como el juez de toda la tierra. Y aquí dice que Dios va a ser llamado ¿cómo? Dios de toda la tierra. ¿Por qué va a hacer relación a su lado? Los hijos que te dan a Jerusalén la van a habitar. ¿Quiere dar a tu hijo? Su hacedor. Y ahora te aclaro bien lo que decir. Porque como mujer dejada y triste de espíritu. ¿Por qué? Porque Dios la afrentó a causa de su adulterio. Porque mujer moza, dice, perdón, Leo, porque como mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. O sea, es como la hermosa historia cuando marido y mujer se separan, pero después se reencuentran nuevamente. Uno perdona al otro, o los dos se perdonan, generalmente es así. Y finalmente, ¿cómo se llama? Se restaura el amor, la armonía y la paz en ese hogar, ¿cierto? Así también. Pero sabemos que la fidelidad ha sido de parte de Dios siempre. Y somos nosotros los que nos hemos revelado contra Él. Así que,
somos nosotros los que somos, estamos tristes de espíritu. Entonces, alégrate. ¿Por qué está triste? Porque había sido repudiada, estaba asolada, no tenía hijos, le quedaban poquísimos. Entonces cuando el Señor Jesús aparece en el Isaías 61 dice, espíritu de alegría en vez de... ¿Se acuerdan? ¿No? Vamos a Isaías 61. Cuando traía él la alegría. Él era el marido que venía a traerle alegría a esta mujer olvidada. Por eso dice aquí, dice el 3, a ordenar acción a los enlutados. No habla aquí que una mujer dice que está también en luto. Está pagando el rescate por ella. Claro. Porque está vendiendo. Yo soy tu hacedor, claro. Y a ordenar acción a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza. Resplandece. Levántate. ¿Cierto? Y dice, óleo de gozo en lugar de luto, de funerales, porque ellos plenamente eran asolados. Era una mujer que no tenía hijos, Dios incluso no la multiplicaba. ¿Por qué? Porque por sus pecados que habían cometido, ¿cierto? Pero Dios se volvió a ella en amor. Mas Dios encarece su amor, como dice el apóstol, ¿cierto? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora Él se hace cargo de la deuda, ¿cierto? Y dice, después tenemos que ir a Gálatas para ver esta explicación de Pablo. A ordenar acción a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquí tienen que acabarse con el espíritu de angustia. Porque Dios nos ha consolado con Cristo. Nos ha traído la paz para con Dios. Dios ya no nos va a repudiar más. Se ha vuelto a nosotros amplio en perdonar. ¿No dice así la Escritura? Que Jehová será amplio en perdonar. Y esto no lo debemos de estimar como algo barato, ¿cierto? Porque costó la vida del Hijo de Dios, que Él se entregó por nuestros pecados. Él pagó con su vida. Él venía a dar el pago, pero venía a consolar con esto. A Israel y decir, ya, si Dios perdona los pecados, se acaba el luto, se acaba la orfandad. La mujer está en el pueblo de tener hijos. ¿Cómo se llama? El matrimonio entre Dios y su pueblo vuelve a ser restablecido. Dios no lo abandona. ¿Y la Jerusalén qué pasa con ella? ¿Cuál es la señal? Que se ensancha y se llena de hijos, más de lo que se esperaba. Y le dice, alégrate tú que estás estéril. Son más tus hijos, ¿cierto?, que la que tenía marido. Porque Dios ha vuelto a ella. ¿Quería decir algo, Juanito? No, que el óleo era ungimiento. Que era, claro. O sea, no es aceite físico, es alegría. Pero no una alegría chabacana de que vamos a ir al asado, ¿cierto? O a ver el partido de la selección. No estoy en contra del fútbol, pero digo yo que no es ese tipo de alegría. Es gozo del perdón de Dios. Cuando el marido se vuelve a una mujer que la dejó por infidelidad, ¿qué piensa la mujer? Este ya me perdonó. Ya no le duele lo que le hizo. Se volvió conmigo por eso. Puede explicarlo humanamente, ¿cierto? Dios no es así, Él es perdonador, ¿cierto? Y misericordioso. Lo que pasa es que mientras ella no deja los baales, no puede volverse Dios a ella. Y eso es lo que está diciendo acá. Esta mujer también se somete a un solo marido y deja los baales. Entonces esto es señal de que Dios se vuelve. Y ahora Dios, como ella se ha vuelto también de corazón, dice, por un pequeño momento te dejé. Y ahí está toda la explicación profética del Antiguo Testamento. Yo veo a Israel como Dios la trata, es como proféticamente ocurriendo con respecto de ellos. Y cuando la dejó, fue por su infidelidad, la idolatría. Finalmente terminan desechando al ungido de Dios, ¿cierto? Y eso causa su más grande exilio. ¿Pero se ha cumplido esto? Yo pienso que no. Buena pregunta, de que nos metemos en las profecías. Vayamos a Gálatas 4. Y ahí vamos a entender este pasaje.
Pastor, ¿Esto lo dice por la Jerusalén terrenal actual o por qué Jerusalén? por un momento te dejé, pero este momento empezó por allá en el desierto, cuando andaban con el tabernáculo. De acuerdo, pero asócialo a la ciudad. La ciudad la tomaron en los días de David, ¿cierto? No, pero ellos eran... De acuerdo, si todo esto se dio antes Como también. habitantes. Pero si uno empieza a contar, ¿cuándo hay un punto fijo y un monolito donde uno puede mirar? En la ciudad. ¿Me entiendes? El santuario de Dios. No son las personas. Sí, pero entendemos de que es el lugar de reposo de Dios y están las personas. Si a la ciudad le va mal, le va mal a la gente. ¿Cierto? Está claro de que la ciudad es un lugar de acogida de personas. Claro. Pero Dios la escogió para hacer habitar ahí su nombre y dijo que la iba a proteger. Como le va a la ciudad, es como viven los ciudadanos. ¿Cierto? Y es como le va ocurriendo a esta ciudad, es como Dios también personifica esta situación profética. Por un momento te dejé, pero ¿qué dice después? Te recogeré con grandes misericordias, o sea, con gran perdón. O sea, Dios hace mayor esfuerzo aún en amor de perdonar para sobrepasar este problema. ¿Qué es lo que yo les digo? Usted tiene dos formas de amar a las personas: esperar que cambien o amarlas. A pesar de que no se merezcan que uno las ame, y a pesar de que no tiene interés tampoco, amarlas igual. Y ese es el camino que el Señor Dios señaló aquí, ¿cierto? Porque del amor de Cristo nos enteramos cuando éramos enemigos, cuando no nos importaba. Dice, por un poco de momento escondí mi rostro de ti. Por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. Dijo tu Redentor Jehová. Entonces Dios trae misericordia a Israel. ¿Qué señal tengo yo? ¿Cuándo se cumplirá esto? Vamos a ver lo que dijimos entonces. Entonces, yo les decía anteriormente, y en la verdad, que se podría resumir toda la profecía si entendiéramos lo que le va pasando a la ciudad. ¿Cierto? Si la ciudad está en opresión, es porque está en los momentos que está en repudio. ¿Cierto? El santuario de Dios está asolado hoy. ¿Estará esta mujer hoy cumpliéndose con ellos lo que dice alégrate Esther que no mates? No. ¿No es cierto? Pero sí en algún momento la va a recoger con grandes misericordias. Veamos entonces, sacamos una línea profética aquí. Isaías, ¿cierto? Habla en el capítulo 54, ¿cierto? Da una profecía, dice, alégrate a Jerusalén, ¿cierto? Estamos hablando del año 700, más o menos, antes de Cristo. Yo puedo equivocarme. Quizás más. Alégrate, la que no pares. Escondí mi rostro. Me puede, hay 800, 700, no sé. Claro, 150 lo verán. 150 corrijamos entonces, mejor todavía la precisión. Estos son ubicados, no vamos a guardar siempre, no me las doy de historiador, pero las cifras gruesas ayudan a veces a ubicarse. Por lo tanto, vamos ahora, entonces dijimos, varias veces lo hemos dicho, a Gálatas. Gálatas 4. Este texto, cuando no se lee en el contexto del Antiguo Testamento, se le saca poco provecho, ¿cierto? Y en el capítulo 4, versículo 25. Ahora está tratando el capítulo 4, ¿cierto? Acerca de nuestra relación con la ley, ¿cierto? De Moisés, a los que hemos creído en Jesucristo. ¿Cómo pasamos de estar bajo la tutela de la ley de Moisés a la tutela de la ley de Cristo?
En el 4.1 parte diciendo, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Más está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. O sea, un niño que es heredero pasa por un siervo incluso, hasta cuando llegue el momento en que, según el padre, tiene que asumir su condición de heredero. ¿Cierto? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo los rudimientos del mundo, que serían ¿cuáles? La ley de Moisés. ¿Cierto? Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley. ¿Cierto? Y mientras Jesús estuvo súbdito de la ley, en nada difería, ¿cierto?, de los cielos. Pero se hizo súbdito de la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. O sea, para sacarlos de la autoridad de la ley y dejarlos bajo la nueva autoridad que era Él. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, o sea, a fin de que fuéramos declarados hijos. Por lo tanto, ya no soy siervo. Una vez que soy hijo, soy heredero. ¿Cuándo me constituí en hijo? Por eso aquí sacamos provecho de lo que hemos estudiado antes. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, es hijo. Y Dios lo engendra, dice, y cualquiera que ama al que engendrado, ama al que es nacido de Dios. Si Dios nos ama a nosotros, por causa de que a través de Cristo hemos sido engendrados hijos, por la palabra del Evangelio. Es decir, que Cristo murió, que lo hizo por nosotros. Amén. Entonces aquí dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. ¿Por qué se llama el Espíritu de su Hijo? Porque viene exclusivamente a hablarnos de Él. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, dice el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Por el cual clamamos Abba Padre. O sea, reconocemos a Dios como nuestro Padre. Así que ya no eres más siervo. O sea, ya no estás bajo los rudimentos del mundo. Sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Entonces, ¿cuándo se acabó esta servidumbre de los rudimentos del mundo, de la autoridad de Moisés? Hasta que vino el Hijo. De ahí en adelante Dios nos llamó herederos, ¿cierto? A todos nosotros. Nos redimió lo que estábamos bajo la ley. En pagar el precio, quedamos súbditos del que pagó el precio. Esa es la enseñanza bíblica. Luego dice, para que quede claro, verso 8, antes de nuestro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cierto? Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que yo, dice, que no haya trabajado en vano de vosotros. Es decir, así como antes servían los rudimentos del mundo, que eran la idolatría, los otros que no eran dioses, ahora vienen los judaicos y les enseñan la ley de Moisés y se quieren otra vez volver a los rudimentos flacos. Yo no soy siervo ahora, soy libre y heredero por Cristo Jesús. Porque Él me redimió de la ley. ¿Sí? Dice, hermanos, os ruego ser como yo, porque yo soy como vosotros, dice. Ningún agravio me habéis hecho, que vosotros sabéis que por flaqueza de la carne anuncié el Evangelio al principio, y no desechaste ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes dice, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelo. Heme hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celos de vosotros, pero no bien, antes os quieren echar fuera, para que vosotros los celéis a ellos. ¿A quiénes los quieren echar fuera y de dónde los quieren echar fuera? De su condición de heredero.
los quieren echar fuera. Díganme ustedes, ¿quién quedó en casa de Abraham? El hijo de Agar, la egipcia, Ismael. Lo cual le duele mucho a los musulmanes ese texto, y cambiaron la escritura y dicen que el que ofreció Abraham era Ismael y no Isaac. Cambiaron ustedes. Y para más dicen que quien mandó le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo no fue Dios, fue el diablo. Porque nunca pediría eso. Y ahí se priva de la enseñanza de la resurrección. Bueno, para que usted sepa cómo una verdad puede ser alterada por un espíritu de error. Dice, por lo tanto, dice, los quieren echar fuera. Tienen celo de vosotros, pero no bien. Antes se quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos, o sea, para provocarles a hacerlo también. Bueno es ser celoso bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué había pasado con Cristo? Se había desaparecido como un motivo de confianza, de salvación. Ya para ellos, en vez de volver, pero a ser libres, como hijos y herederos, vuelven otra vez a ponerse bajo la autoridad de la ley, así como antes se pusieron bajo la autoridad de otros dioses, ¿cierto? Cuando eran gentiles solamente. Entonces dice, quisiera cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Sabes lo que está perplejo, no? ¿Ah? Asombrado, como cuando dice, ¿ah? No entiendo, estoy asombrado. O sea, ¿cómo volvéis a rudimentos cuando ahora estamos redimidos? Es como volver atrás, ¿cierto? Decidme lo que queréis estar bajo la ley. O sea, claramente, ¿qué había pasado? Había un grupo de gente judaizante que había entrado entre los galasianos y los había tratado de traspasar de la fe en Jesucristo como suficiente a la relación, a la observancia de los días de reposo, sábados, etc., para la confianza en la ley. ¿Por qué digo esto? Porque al principio el texto pasa eso, ¿cierto? Toma el caso de esto. Dice, Gálatas 2, verso 4 dice, y esto por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aún por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Espero de aquellos que parecían ser algo, cuáles hayan sido en algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, es decir, los apóstoles, los 12, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado como a Pedro de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí, para los gentiles. O sea, el mismo que constituyó apóstol para los judíos, a Pedro, a mí me constituyó también para los gentiles, dice. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas, o sea, Pedro y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo parece, o sea, Jacobo aquí es, ¿cómo se llama? Puede estar refiriéndose a Santiago o al hermano del Señor, ¿cierto? Y Santiago, al parecer el hermano del Señor fue el que escribió la epístola, eso es lo que dicen los teólogos. Jacobo, Cefas y Juan, que eran los más importantes o más reconocidos dentro, que parecían ser columnas, nos dieron las diestras de compañía, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos la circuncisión. Entonces, aquí se trata de un grupo de gente que trató de volverlos a la confianza de la observación de la ley. Como lo que pasó en Corintios, en Hechos 15, ¿se acuerdan? Es necesario circuncidar a los creyentes en Cristo y mandarles que guarden la ley. Y cuando mandaban a guardar la ley, se refería con todos los puntos que ella enseña, no solamente el sábado, también la circuncisión, también observar diferencias de alimentos, los días de fiesta, ¿no? La adoración en el santuario de Israel, que todavía está en pie, etc. Pero Pablo, ¿qué dice? Usted está bajo los rudimentos.
hasta que vino Cristo. Amén. Y ahora es heredero, ya no es siervo. ¿Moisés quién sería entonces? ¿Nosotros le heredamos a Moisés o heredamos la redención de Cristo? Moisés fue fiel en su casa, pero él hablaba acerca de Jesucristo como el fin de la profecía suya, el propósito de su profecía. Entonces dice aquí, volviendo a Gálatas 4, ¿cuándo Cristo entonces está deformado o está formado en nosotros? Cuando la confianza en Él es suficiente como para no necesitar de la observancia de días de reposo ni de sábado para tener la certeza de la salvación. Porque lo que Pablo les predicó, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu de Dios por guardar la ley de Moisés con todos sus días de reposo y mandamiento o por el oír de la fe? Los gentiles no tenían idea de la ley de Moisés. Y el Espíritu de Dios lo recibieron cuando creyeron que, tal como le pasó a los que estaban en la casa de Cornelio, el Espíritu de Dios lo recibieron por creer que en Jesucristo había perdón de pecados. Lean la Escritura. Todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre, le dijo Pedro a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio por mandato del ángel. ¿Sí? Y cuando esos escucharon esta palabra, perdón de pecados en nombre de Jesús, se derramó sobre ellos el Espíritu de Dios. Pero el perdón de los pecados no es hoy, ni la certeza de la salvación por la observancia de días de reposo, ni de nada. La promesa de la salvación Dios la cerró con Abraham antes que la ley existiera. Cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa lo cumplió el otro día después, trayendo a Jesucristo de la simiente de David, para que muriese por los pecados y nos librara. Así que ya nadie de nosotros el cielo es libre en Cristo, y volverse a confiar en la ley de Moisés es estar vacío de Cristo, o como dice aquí la Cristo, Cristo tiene que volver a nacer en nosotros la confianza en Él. Tiene que volver a ser formado a Jesucristo en los Galatianos entonces. Porque dice el verso 22, porque está escrito, Gálatas 4:22, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. ¿Y cuál era la estéril? La libre. ¿Qué es eso? Sí. La libre no tenía hijos. La que era la esposa, la primera esposa, y la otra la que fue concubina, ¿cierto? Era esposa igual, pero en ese tiempo se acostumbraba que fuera como esposa sierva, la otra era esposa, era libre, la otra era sierva, no perdió su categoría de esclava por ser esposa. ¿Qué pasa entonces? No estamos a favor de la esclavitud aquí, estamos poniendo un ejemplo en ese contexto, ¿cierto? Está hablando de la Escritura, no es necesario que estamos hablando de eso. Pero dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, ¿cierto? Isaac e Ismael, ¿cierto? Mas el de la sierva nació según la carne. Con la ley. Nació según la carne. ¿Por qué? Dios le dijo que de él iba a levantarle descendencia o de que saliera de su entraña. Fue un consejo de Sara. ¿Cómo sabemos que iba a ser de Sara? Porque así como lo prometió que iba a ser de la ascendencia de Abraham, le dijo, Sara tendrá un hijo. Por eso el nombre se llamó Isaac. O sea, Dios quería que la descendencia fuera de Abraham y Sara. Entonces dice, más el de la sierva nació según la carne, más el de la libre nació por la promesa. La esposa que era libre y no esclava, tuvo un hijo, Isaac, en quien Dios prometió. Aquel que nazca de tu entraña, ese será el heredero, ¿cierto? Entonces, las cuales son dichas por alegoría, ¿cierto? Porque estas mujeres son los dos pactos, uno ciertamente en el monte Sinaí, en el
el cual engendró para servidumbre, que es Agar. ¿Qué está diciendo? Que todos los que recibieron el pacto de la ley de Moisés en Sinaí son, y están confiando en eso ahora, son hijos de la sierva. Dice, porque Agar, o Sinaí, es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, lo cual sirve para sus hijos. ¿Es cierto o no? En los tiempos de Pablo era cierto o no. Sí. Pero recabamos entonces, ¿cuándo Pablo escribió esto? Más o menos, ¿qué año? 25, 30. Después de la muerte de Jesucristo, Ah, 14 después de la años. muerte. 40. 25 años. 25. Aquí está la muerte de Cristo, ¿cierto? Entonces, Gálatas 4, ¿cierto? La profecía fueron en el 25, por tener un ejemplo, o 30 de C, ¿cierto? No, estoy más aquí, más todavía, perdón, un poquito aquí. 33 más que. Jesús nos murió en el año 33, ¿cierto? Esto tiene que haber sido, justo casi por los evangelios, pongamos 40, 50. No, los tiempos más o menos para allá. Había en este tiempo ya una Jerusalén que era cautiva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo relaciona Pablo? Agar. Es Sinaí. Y es conjunto a Jerusalén. Jerusalén que está en Arabia, que es Sinaí. Terrenal, ¿cierto? Y la situación de Jerusalén en ese tiempo era que estaba cautiva. ¿Quién era la cautiva? ¿Quién era la cautiva? ¿Quién había cautivado a Jerusalén? ¿Qué imperio? Roma. Y antes le dice, alégrate, Esther. O sea, Sara, alégrate. Sara ya murió hace mucho tiempo, pero es como lo de Raquel, ¿cierto? Raquel había muerto hace mucho tiempo y después dice, llora por sus hijos. ¿Por qué? ¿Judá de quién era hijo? De Jacob. ¿Cierto? ¿De qué? ¿Pero de qué mujer de los hijos de Jacob? Judá, ¿No? de Lea. Y de Javid también, ¿cierto? No, Benjamín. José y Benjamín son de. Raquel llora por sus hijos, dice, ¿cierto? Y aquí dice, lo que pasa es que pasa lo siguiente. Fueron muertos niños inocentes, ¿cierto? En el tiempo de Jesucristo. Y dice, alégrate, dice, perdón, Raquel llora por sus hijos. La confusión puede estar en este sentido. Ella murió cuando iba llegando cerca de Belén. ¿Ya? Cerca de Belén. Y aunque Judá, según recuerdo yo, Judá es hijo de Lea, ¿cierto? Y Raquel no es hijo de, o sea, y Judá no es hijo de Raquel. Ella murió en la tierra, cercana a la tierra de Belén. Y de ahí toma la escritura para decir, llora por sus hijos, y es extraño, porque no son hijos de ella, directamente. Pero por haber muerto ahí cerca, y ahí es donde murió Raquel, eso quiero decir, cuando murió el último hijo que fue Benjamín, ¿cierto? Le llamó Benoni, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Y también había engendrado a José, ¿cierto? Esos dos nomás son de. Esos dos son sus hijos. Y ella después, cuando murió este último, murió un hijo de Raquel. Y hubo llanto por ella, ¿cierto? Porque ella pereció. Y ese mismo llanto se le asocia a la muerte de los inocentes, ¿cierto? Dice que ella llora por sus hijos, o sea, por los hijos de Israel que fueron muertos de la tribu de Judá. Porque aun cuando no son sus hijos directos, ¿cierto? Pertenecen a su familia. Sí. Los de Lea, los de Cis, Sí. Sí. los de Raquel y de. Entonces, la relación aquí es la siguiente. La relación es Belén, niños inocentes,
que mueren por causa de Herodes. Y aquí Raquel llora, ¿cierto? Pero llora por hijos de Judá, ¿cierto? Que son de Lea. Eso. Belén llora por los hijos que murieron a manos de Herodes, ¿cierto? Belén. Pero aquí fíjense, Raquel llora. Y ahora si vamos a Isaías, por comparación es algo parecido. Esa es la relación que estoy haciendo. Aquí dice, alégrate estéril. Estéril, ¿cierto? Según lo que leímos y de lo que explica Pablo, esta estéril es... ¿Quién es? Sara, ¿cierto? Es Sara. Y a ella, al contrario, en vez de llorar, le dice alégrate. Porque sus hijos son más. Tuvo un solo hijo. Y tuvo muchos hijos. Más que la que tenía marido. ¿Cierto? Sara, que era estéril, ¿cierto? Tuvo muchos hijos. De ahí vino todas las grandes descendencias, como las estrellas del cielo. Pero fíjense cómo la alegoría hermosa. Raquel, aquí a mí me confunde a veces, pero la relación no es Raquel madre, ¿cierto? De Judá. Pero son sus hijos. Y porque ella murió cercana a Belén, ¿cierto? Porque por ahí es donde ella falleció, se le asocia el lloro de ella también por los hijos de ella. Esta profecía fue mucho después. Raquel llora por sus hijos, pero sí, Raquel está muerta. Pero es como que Raquel todavía sintiera dolor por el que su hijo, ella murió sin estar con sus hijos. Pero se debe al llanto que hubo por causa de los niños inocentes que murieron a manos de Herodes por causa que quiso matar al Mesías de esa forma, ¿cierto? Y ahora es Sara, ¿cierto? A la que se le dice alégrate estéril. Entonces no dice el nombre de Sara, pero ahora cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 vemos que Sara es esta mujer. Entonces cuando dice aquí verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, más el que de la sierva nació según la segunda. Dice entonces, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, más el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para la servidumbre. Fíjense, Sinaí, que es el lugar donde Dios dio la ley, dice Pablo, ¿a quién representa? Uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Qué raro, porque uno puede decir, bueno, en realidad entonces, ¿cierto? Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Entonces Pablo toma todo esto y identifica a los que están bajo la ley. Agar significa servidumbre. Servidumbre aquí, hermano, a la ley de Moisés, a los rudimentos, a los flacos rudimentos. y por eso dice que ahora es sierva, porque según la ley las maldiciones de sus pecados causa que Dios la tenga cautiva de sus enemigos. Esa es la enseñanza. Porque Agar, versículo 25, es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es. Jerusalén de arriba libre es. Entonces, miren lo interesante aquí, hermano. En los días de esta profecía habían paralelos dos Jerusalén. Una terrenal
esta, Aquí Pablo parece que no había mencionado que había una celestial. pareciera, claro, pero hasta que aquí Pablo saca esto y dice, esta de abajo, Jerusalén, es Agar y engendra para ser de hombre, está sujeta a Moisés y según eso está cautiva. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene así a causa de sus pecados, ¿cierto? Claro. Como lo dice Isaías, él lo estaba estudiando recién hace rato, estas veces. Y ahora dice, más la Jerusalén de arriba, libre es. Entonces me dice que también aquí hay una Jerusalén nueva. Nueva Jerusalén, que es libre. La cual es nuestra madre, madre de todos nosotros. Entonces, ¿cómo entiende Pablo la profecía que estábamos leyendo antes? Dice, por tanto está escrito. ¿Dónde está escrito esto? Donde estábamos estudiando, ¿cierto? En Isaías 53, 54, 1, ¿cierto? Dice, ¿por qué está escrito? Alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Cierto? Las mujeres son dos pactos. Uno en Sinaí, Agar, Jerusalén terrenal, cautiva. El otro, Sara, entonces, ¿qué es? Significa la Jerusalén celestial. ¿Sí o no? Son dos pactos, dice. Verso 24. Las cuales son dichos por categoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Uno ciertamente en el monte Sinaí. Pero después dice, en el 27, Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, pero rompe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que era engendrado sobre la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, Dios le dijo esto a Sara para que se lo comunicara a Abraham. Ella fuera la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nos dice que somos hijos de manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, más de la libre. Somos hijos de Sara, herederos. No estamos bajo los rudimentos de este mundo ya, una vez que hemos sido redimidos por Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, en los tiempos de Pablo, lo más hermoso es que estaba presente alegóricamente Agar y estaba alegóricamente Sara. Hay una Jerusalén que en los días de Pablo estaba en los cielos y en la libre. Y Pablo se considera que ella es madre de él. O sea, él pertenece a esa ciudad. Y los que están esperando a esta ciudad son los libres. Los que están todavía esperando a esta ciudad terrenal son los esclavos. Aquí la esperanza de Pablo ya estaba dividida aquí. Pablo estaba esperando la ciudad celestial ya aquí. Por lo tanto, Isaías 54:1 habla de la Jerusalén celestial, según lo que el apóstol Pablo le ha revelado. ¿Queda claro eso? Para explicarlo más claro, Agar, Sinaí, Jerusalén celestial. Pero Jerusalén terrenal. ¿Cómo se llama? Jerusalén terrenal, antiguo pacto. Agar, Sinaí, Jerusalén terrenal, antiguo pacto. Y acá es Sara, ¿cierto? Sion voy a poner aquí, ¿cierto? Jerusalén Celestial. nuevo pacto. Y acá nuevo pacto, que es Cristo, ¿cierto? Entonces la promesa de Dios ya no es en esta ciudad, tal como lo dice en Hebreo. No tenemos aquí ciudad permanente, nos buscamos la porvenir.
Entonces queda claramente estipulado aquí que Pablo de alguna forma ve la Jerusalén libre arriba y en algún momento va a estar abajo. Nosotros lo revelado entonces Juan, cuando ve que la ciudad dice, desciende con mis ojos, desciende de Dios, está claramente entendiendo que esta ciudad va a bajar a la tierra. ¿No es interesante también eso, no? Bueno, entonces en este hermoso texto hoy día Dios nos ha mostrado claramente que yo puedo estar en el año 50, retrayendo el número 40 a Pablo, y Pablo ve todavía a la Jerusalén del antiguo en luto. ¿Se entiende eso, no? La Jerusalén actual está en luto. ¿Han acabado los días de su luto? Sí, pero ha sido rebelde. ¿Han acabado los días de su luto? Yo entiendo el tiempo que yo no Cristo. Ya Cristo pasó por ello. Sí, pero ¿qué tendría que producirse? Una conversión. Que ya no estuviera cautivo. Claro. Que el Señor estuviera más. Ha sido rebelde. Claro, por lo tanto, ha venido la verdad, Claro. ha venido la redención, Claro. pero ellos todavía no han sido del todo liberados por causa de que por su naturaleza de servir. Por lo tanto, la ciudad sigue asolada. Claro. Pero los que salieron de su cautividad. Pero nosotros ahora estamos cautivos y tenemos otra ciudad, la que está arriba. La que es libre. Yo lo encuentro maravilloso. Entonces, por un poco momento te dejé y Dios se volvió a ella con misericordia. Jesús, ¿a dónde nos prometió llevarnos? A la casa de su Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jamás se refirió a la Jerusalén terrenal. Oye, pastor, y en este contexto, la Babilonia, que es otra ciudad, ¿qué tiene que ver? ¿Son 3 ciudades que están disputando? Cuando ve usted, pues al final, esta ciudad, es la grande ciudad, Babilonia era la grande ciudad que domina sobre los pueblos de la tierra en el tiempo de Juan. En los tiempos de Juan, Babilonia estaba enaltecida y Israel estaba abatida. Pero los días finales que hace Dios con la Babilonia le entrega en manos de las 10 naciones que le da la autoridad para que la destruya, ¿cierto? Hay que salir de ella. Claro. ¿Y Dios qué pasa con eso? La sube. Cuando viene el rey, miren, cuando cae la piedra cortada con mano en los pies de la estatua de Nabucodonosor, ¿se recuerdan lo que ocurre? Se deshacen todos los detalles, ¿cierto?, de la estatua. Y la piedra se hace un grande monte, ¿se acuerda que sepa? ¿Se lo recuerda ya? El monte Sión. Que llena toda la tierra. Y ese grande monte es el monte de Sión. Será que en aquel tiempo Jerusalén será confirmada como cabecera de los montes, ¿se acuerda? O el más alto de los montes. Y a ella correrá la gente. Por lo tanto, está claro de que la situación de Sión nos indica más cercano estamos al reino de Dios. Aquí, ¿qué esperan los que creen en los tribulacionistas? ¿Cierto? Piensan que la iglesia se va a ir antes y el fin del mundo va a estar marcado con una guerra de las naciones contra Israel. Y Dios va a defender esta Jerusalén terrenal. Cuando Pablo dice que la que está libre está libre, ya está libre. ¿Para qué va a hacer una guerra contra la que está ya cautiva? Cuando va a destruir todo. Es más, el mismo Anticristo se va a sentar en el trono de Dios. Es evidente entonces, ¿cierto? Ahí cuando dice se va a sentar en el trono de Dios, a sentar en el... Templo. ¿Pero en qué templo? En el que estamos hablando. El que declara el trueno. Ahí la Biblia habla, dice que se va a sentar en el templo de Dios. Actualmente no está el templo de Dios, pero está el lugar. Está todo el cuarto hay una mezquita. ¿Qué pasa si yo llego ahí, saco la mezquita y me establezco ahí en un lugar de adoración de un nuevo Dios? Entonces estoy justo encima del lugar santo. Pues en la Jerusalén, es donde está. Y hay un problema, dice, que Dios le eligió ese lugar como un lugar donde va a ser habitar su nombre. La deseó para sí. Entonces, hay dos personas que desean el mismo lugar. Uno es nuestro Dios y otro es el maligno, ¿cierto?, que quiere dar ese lugar de adoración al anticristo, para que adoren al dragón, como dice la Escritura. Porque él le da la autoridad a la bestia, ¿seguro? Y adorar a otro dragón dice que dio la autoridad a la bestia. Bueno, aquí entonces tenemos en las Escrituras enseñado de Pablo de que Isaías, capítulo 54:1, la estéril que no paría, pero que Dios se volvió a ella con misericordia, se refiere a la Jerusalén terrenal que estaba destruida y asolada,
pero que Dios la visita para darle espíritu de alegría, ¿cierto? Gozo. Por lo tanto, todos nosotros nos dicen, Dios, ¿cuándo la liberó? Cuando en los cielos, ¿cierto? Sentó a su Hijo. De ahí en adelante todos los creyentes tenemos acceso a la Jerusalén celestial. Amén. ¿Por qué digo esto? Teniendo libertad para entrar al santuario por la sangre de Jesucristo. ¿A qué santuario está hablando de Dios? El santuario celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de una figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse por nosotros a la presencia de Dios. Entonces la Jerusalén de arriba es el lugar del cual nosotros somos ciudadanos, ¿cierto? Y pertenecemos. Esa es la que ensanchó la estaca. Exactamente. Dios ensanchó la estaca de qué forma? Hasta Abraham esperaba esta ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Pero ¿qué es lo que nos da el acceso a eso? A esta ciudad. No puede entrar ninguna cosa inmunda que hagamos esa mentira. Tiene que ser purificado. Los que son limpiados en la sangre del Cordero pueden entrar. Pero desde en adelante Dios le quitó este impedimento y podemos entrar. Lo único que resta, ¿cierto?, es que Dios la traiga del cielo en los momentos que tiene establecido y a sus hijos dentro. Por lo tanto, así como Raquel lloró por los hijos, aunque no eran suyos, pero sí eran de su familia porque pertenecían a los hijos de, ¿cierto?, Jacob, ¿cierto?, siendo hijos de Lea, igual lloró por ellos cuando fueron sacrificados. Ahora Dios nos explica de que, ¿cierto?, la esposa de Abraham, Sara, en sentido alegórico se le dice: alégrate tú estéril, que no pares. Son muchos tus hijos, ensancha tu estaca. Dios se volverá a ti con misericordia. Ya no va a estar más lejos de la opresión. Por lo tanto, aquí, en Isaías 54, donde habíamos quedado. Solo una pequeña pregunta de Gálatas. ¿Ya? Cuando dice el monte de Agar, el conjunto de Jerusalén, ¿significa que es un mismo monte? El conjunto está cercano, quiero decir. No creo que está diciendo que están conjuntos cuando dos cosas Pero están. ambos sirven a la ley. Claro, ambos estos son conjuntos. O sea, yo tengo aquí el pacto, el arca del pacto aquí, que corresponde también a las tablas de la ley. Y ellos se quedaron con el Y además, esta ley fue dada acá, en Sinaí, un poquito más arriba, más abajo geográficamente, sino justo más arriba. ¿Sabes? Claro. Entonces, aquí fue dada la ley y el testimonio quedó en Jerusalén, en el arca del pacto. Pero confían en la ley. Pero estos son conjuntos, ¿cierto? A Agar, que era la que era cielo. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos ha hecho hijos, no por Moisés. ¿Cómo nos ha hecho hijos nosotros? Por creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Por eso Jesús le decía a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cierto? Isaías entonces 54. No sé qué les parece, esto es sorprendente. Que al mismo tiempo hay una Jerusalén cautiva en los días de Pablo y una Jerusalén libre. Entonces, ¿la Jerusalén desde cuánto existe la nueva Jerusalén? ¿De tiempo de Pablo solamente o antes? Abraham. El texto de Abraham dice, ¿cierto?, ubicada en la ciudad Abraham, cuyo arquitecto y fundador era Dios. O sea, ¿qué es lo que andaba buscando Abraham? ¿Por qué no se quedó en Sodoma? Está claro que su único anhelo era llegar a las moradas de Dios, ¿cierto? A la única ciudad que está libre de opresión hasta ahora, que es Jerusalén, celestial. La cual va a querer combatir con Abimajoc, ¿se acuerdan? En la batalla final, después de los 1000 años. Entonces, finalizando y redondeando la idea, versículo 7, ahora entendemos: por un pequeño momento te dejé, pero te recogeré con grandes misericordias. Verso 8, Isaías 54, 8. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, tu Redentor Jehová. Y aquí le miren, verso 9. Porque esto me será como las aguas de Noé. ¿Qué juró Dios por medio de Noé? Y aquí lo dice: que nunca más las aguas de Noé. ¿Por qué las llaman las aguas de Noé? Si Noé no mandó el agua, mandó Dios. ¿Por qué dice las aguas de Noé? Para que la relacionemos con el diluvio. Las aguas que Noé profetizó, ¿cierto?, por mandato de Dios.
más al agua no pasarán sobre la tierra. A ese jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. O sea, nunca más Dios se va a enojar con la ciudad. Nunca más la va a reñir. Nunca más la va a repudiar. Porque los montes se moverán. Miren, ¿por qué nunca más la va a reñir? Los collados temblarán. Mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, ¿por qué Dios nunca más, cierto, va a permitir que esta ciudad nueva sea entregada? Porque Dios ha hecho con ella pacto de paz. Eterno. De paz, ¿cierto? Que no vacila. ¿Qué es el pacto de paz? Fines, hizo juicio y justicia y le fue contado por justicia. Y después dijo Dios, yo he hecho pacto de paz con él. Y Dios ha hecho pacto de paz con nosotros y se justificaba pues por la fe. Porque creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó, tenemos paz para con Dios. Entonces Dios, y Pablo, ¿qué dice fundado en eso? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Entonces Dios ahora a nosotros nos ha hecho pacto de paz, ¿cierto? Nos ha justificado por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, yo ahora soy ciudadano de la Jerusalén celestial. Soy hijo de la libre. Soy descendiente de Isaac, espiritualmente hablando, y no Agar. Porque Dios en Isaac prometió un Mesías. No que soy salvo por ser descendiente físico de Abraham, sino por la promesa que Dios hizo de levantar una bendición a través de la simiente de Abraham. Esa simiente es Cristo, quien, habiendo muerto por nuestros pecados, Dios lo sentó a su diestra. Y a nosotros nos hizo sentar en esos lugares, ¿cierto? Celestiales, porque nos prometió llevarnos a ese lugar. Así que aunque aún no estamos allá, algún día lo estaremos. Y estaremos con el Señor para siempre. Y ahora dice, pobrecita, fatigada, con tempestad. ¿Cuál sería esa tempestad? Las asolaciones, ¿cierto?, de Dios. Sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. ¿A qué se refiere ese versículo? Apocalipsis 21. ¿Usted quiere decir algo, hermano? ¿Eduardo? No está ¿Quién? relacionándolo con la ciudad celestial, no es la ciudad. Y dice el fundamento de la ciudad celestial, ¿cuál es ella? Van a encontrar el carbunclo y el zafiro. Entonces, fíjate, nos confirma, según la revelación de Dios de Juan, de que esta es la Jerusalén celestial, en este versículo. Y Pablo, por otro lado, nos dice que esta es la Jerusalén celestial, desde otra perspectiva. ¿Cómo el Espíritu de Dios les hacía pensar lo mismo, viendo las distintas formas que Dios se nos reveló? A Pablo se lo reveló por el lado de Sara y Agar, y a Juan se lo reveló porque vio la ciudad, y los fundamentos de ellos coinciden con la profecía. Entonces aquí, estos textos, márquenlo, esta que está fundada sobre el zafiro y el carbunclo es la ciudad de Jerusalén celestial. Pero como somos nosotros dados a veces a olvidarnos de la Escritura. Y eso son los apóstoles. El fundamento de la ciudad. Aquí dice, Los 12 apóstoles. Lo que hablamos, apóstoles. y dice, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Y el primer fundamento era jaspe, segundo zafiro, tercero calcedón, el tercero cuarto final, lo dice, ¿cierto? Y dice las 12 puertas, eran 12 puertas, cada una, y su puerta era una puerta, y la plaza de la ciudad era de puro. Entonces está claro que está hablando de la ciudad celestial aquí, ¿cierto? Por lo que revela aquí la Escritura. Así que
en Isaías 54 dice: pobrecita practicada con tempestad sin consuelo, aquí yo te cimentaré sobre piedras del carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas y tus puertas, dice, abiertas de carbunclo, dice, y todo tu término, y todas tus puertas de carbunclo, perdón, y todo el término de piedras de buen gusto. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Verso 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, o sea, nunca más Dios la va a reñir, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si el bueno conspirare contra ti, será sin mí, y el contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esto está advertido para Job y Macob, ¿cierto? Cualquiera que se levante contra esta ciudad de Dios celestial, que vendrá, va a caer. Aquí lo dice. De aquí yo crié al herrero que sopla los sacos de fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he criado al destruidor para destruir. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás a toda lengua que se levante contra ti, y en juicio, este le dará a los siervos de Jehová, y su justicia, dice, de por mí, dice Jehová. De por mí, dijo Jehová. Entonces queda claro aquí de que finalmente todos los que se levanten contra esta ciudad van a perecer. Como lo dicen las profecías, ¿cierto? Se cercaron la ciudad santa, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego, dice, y los devoró. Bendito entonces sea el Señor, que nos dice que aquí, el que tiene los ojitos abiertos, dice, verdad, que Jesús vino, nos redimió, ha venido el tiempo de la alegría, pero esto todavía no es esperanza, porque a esta ciudad todavía no hemos entrado, pero ya en los cielos ella es libre, es madre de nosotros. ¿Cuándo será el día en que Dios se manifieste? En cuanto esta ciudad esté con nosotros acá en la tierra. O sea, aquí estaríamos apostando hasta después del milenio, ¿sí? Estaríamos viendo que esto finalmente se baja como reino de Dios en el milenio. Doctor, por eso que Daniel quedó atónito, porque si conocía las profecías de Daniel después de Isaías, si Daniel conocía estas profecías, cuando vino Nabucodonosor, echó abajo la ciudad, tiene que haber quedado chicaísimo. Claro, por eso que no entendía cuando el Señor le hablaba de 70 semanas que le quedaban al pueblo. Claro. Bueno, entonces, esto nos va a servir mucho, hermano, para entender las profecías que vamos a entender más adelante. Todo lo que acontece a Israel es la historia del esposo que repudió a la mujer y que la vuelve a tomar por esposo. Los días de luto se acaban cuando Dios, ¿cuándo la toma por esposa? Tomaría tu hacedor, dice. Ya la tomó ya. La tomó por esposa, pero se ha reunido con ella. Esposa de Cristo. No se ha unido con ella todavía. Porque dice La que, boda del Cordero. acuérdense que habla de las cosas de la boda del Cordero. Y su esposa se ha aparejado. Y le ha sido conseguido que se vista de lino fino, que son las... Hoy día, con Jesús, estamos comprometidos. Claro. Pero hay un momento en que una mujer va a vivir con su esposo, ¿cierto? Oye, el esposo con su mujer. Y ese es el día en que el Señor regresa. ¿Se recuerdan que dice que la reina es semejante a una boda? Hermano, ¿qué es el herrero? Es Cristo, ¿no? Es Cristo, ¿no? El herrero. El herrero es un ejemplo. Dice, es un ejemplo, es una parábola. Te lo explico. Miren. Aquí yo crié al guerrero. Pensemos un tipo que hace herramientas en la fragua. ¿Quién lo crió? Dios. Y le dio la inteligencia para que hiciera todo esto. Si el viejo está martillando, viene en la cabeza lo que tiene que hacer para que saque una herramienta, ¿cierto? Algo para usar. Un hacha, una tenaza, lo que se hace en la fragua, ¿cierto? Y dice, aquí yo crié al guerrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta de su, dice, para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Es decir, es como dice también en Isaías, dice, vosotros sois martillos, me sois y siervos, dice. Por medio de vosotros, y se refiere a un rey, ¿cierto? Que va a hacer una obra. Entonces, si yo creo al herrero que hace la obra, ¿cierto? También yo soy el que he criado al destruidor para destruir. O sea, si yo creo al herrero, también creo la herramienta para hacer la destrucción. ¿Cierto? Fíjense, ¿qué puedo sacar yo para destruir una fragua?
un hacha, una espada, Además, ¿cierto? Puede ser una lanza, ¿cierto? Que serían los elementos de destrucción. Entonces yo he creado, si creé al herrero también creé al destruidor. Todo tipo de armas. ¿Cierto? O sea, yo soy el que puedo levantar esto, ¿cierto? Puedo levantar al destruidor para destruir. ¿Pero qué dice? Yo que creé esto, que creé al herrero que hace la herramienta, y yo soy el que creó al destruidor, si yo mismo soy el que creó al destruidor, dice, ninguna herramienta que se cree contra ti prosperará. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Ninguna espada, ninguna lanza, ninguna arma que quieran usar va a prosperar. Porque yo soy el que hago las armas. Por lo tanto, no van a poder hacer nada que pueda destruir. Por eso dice, estará libre de opresión. Bueno, entonces nos acercamos a los días. Dios nos ha consolado, dice, esto es por un momento. Vendrá el día en que Dios el Señor, ¿no?, se une con su esposo, con la que el pueblo de Dios vaya a habitar a la ciudad celestial que tiene preparada. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Yo le bendiga a mi hermano. Espero que este pasaje haya sido de ayuda espiritual para que nosotros seamos de los que aspiramos a esta ciudad venidera, ¿cierto? Y que seamos claros en que nos traspasamos a Agar y a la Jerusalén terrenal cuando nos sujetamos a Moisés, ¿cierto? Pero ahora sujetos a Cristo debemos permanecer siendo fieles, esperando la ciudad que viene de arriba. Y ha acontecido algo muy raro, ¿cierto? Muchas actuales personas creen que se van a ir antes de la venida de Jesucristo para no pasar la tribulación. Atribuyen todas las explicaciones proféticas a un reflorecimiento del Jerusalén terrenal actual. Cuando Dios ya esta ciudad dice que está libre, no está libre, está sierva, ya de los días de Pablo. Y nos dice que la Jerusalén de arriba es la que es libre. ¿Cuánto más si Jesús prometió prepararnos morada en la casa de su Padre? Y en los días de Cristo, ¿dónde estaba la casa de su Padre? Jesús va a preparar lugar en la Jerusalén terrenal o la de arriba. Siéntete mi diestra, dice el Salmo, hasta que ponga a tu enemigo por detrás de tus pies. ¿Dónde subió el Señor Jesús? A los cielos. ¿A dónde estaba primero? Padre, glorifícame contigo con la guía gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios lo bendiga. Amén.